Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Las 9 en punto en Colombia, estamos en la radio universitaria, en Uniminuto Radio. Continuamos con nuestras conversaciones con los personajes que hacen parte de la actualidad política de este martes y tenemos a uno de los protagonistas de la noticia del fin de semana, Jaime. Sí, señor, 9 de la mañana en punto. Resulta que el viernes el candidato presidencial Germán Vargas Lleras anunció que Juan Carlos Pinzón, también que estaba desarrollando su campaña a la presidencia, va a ser su fórmula vicepresidencial, y por eso estamos vía telefónica precisamente con el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días. Buenos días, Jaime, un saludo para usted, para todos los oyentes de Uniminuto, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, pues lo decía ahorita que usted pues estaba haciendo su campaña a la presidencia, estuvo aquí en los estudios de Uniminuto Radio el año pasado, lo hacía puerta a puerta por todas las calles, hablando con la gente, y llega Germán Vargas Lleras, le propone ser su fórmula vicepresidencial, y usted, ¿cuánto tiempo lo pensó para dejar su carrera presidencial y aceptarle esta propuesta a Germán Vargas? Pues hombre, fue una decisión muy dura porque teníamos tal vez la campaña, he dicho yo, tal vez la más linda, la más transparente, la más cercana a la ciudadanía, sin recursos, eso sí, y sin ningún tipo de maquinaria política, y por lo mismo era una campaña que tenía un esfuerzo que era muy difícil de precisamente sacar adelante. Pero nos ganamos, yo creo, el corazón de los colombianos, pudimos recorrer el país con mucha claridad, sobre todo escuchamos muchísimo y eso nos da una perspectiva muy grande. Pero cuando se trata de servir al país, ahí es donde uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, mire, si usted no va a lograr llegar a servir en la presidencia, como era nuestro deseo, y tal vez hoy sigo convencido, no creo que existiera ningún otro candidato con más experiencia y conocimiento que nuestra campaña en materia del Estado, en materia del país, en temas de seguridad, economía y relaciones internacionales. Pero se trata entonces de sumar, de poner esto no pensando en un ego personal ni en una pretensión individual, sino más bien poner al servicio del país esta experiencia en la campaña donde pudiésemos sentir que mejor nos complementábamos y donde podíamos agregar un valor. Y así llegamos a hacer esta coalición con el doctor Vargas, ante todo Colombia, nuestro movimiento con el movimiento del doctor Vargas, y de esa manera hoy tenemos esta candidatura, una fórmula que sin duda es la que más experiencia y resultados probados tiene de todas las candidaturas en el país, y en nuestro caso, por supuesto, traemos visión de futuro, modernidad, experiencia para llevar a Colombia hacia el siguiente nivel, y así como dicen, poca carreta, muchos resultados, y eso es lo que nosotros queremos hoy ofrecerle a los colombianos. También, desde mi perspectiva, una postura independiente, de convicción en la transparencia y de confrontar la corrupción con la misma contundencia como lo hice en su momento para enfrentar el terrorismo. Usted menciona confrontar la corrupción, que es uno de los pilares que usted ha mencionado en este fin de semana, y el mismo Germán Vargas Lleras también. Y usted, al aceptar esta fórmula vicepresidencial, el hecho de que Cambio Radical apoye a Germán Vargas Lleras, y sabemos que Cambio Radical tiene varios dirigentes políticos investigados, ¿cómo ver esa situación? Pues lo primero es que es una desgracia para la política colombiana que no hay partido que no tenga gente con dudas éticas o con investigaciones abiertas. Ocurre con el Partido Conservador, con el Centro Democrático, con la U, con el Partido Verde, con el mismo Polo Democrático, con la lista de los decentes y por supuesto con Cambio Radical. Esa es una desgracia de la política colombiana, y yo le confieso que es parte precisamente de haber tomado esta postura independiente que tengo en mi caso, y de esa manera es que llegamos a esta coalición, manteniendo esa claridad y esa independencia. ¿Y esto por qué es importante? Para precisamente poder tener la capacidad de actuar sin ningún recato a la hora de enfrentar casos de corrupción. Ahora,
Yo no puedo posar de juez de la República ni de ser la persona que simplemente por oídas va a afectar la honra de personas, pero en lo que sí estoy convencido es que ante casos en donde haya profundas dudas éticas y de comportamiento, pues hay que tomar posición, y yo estoy dispuesto a tomar ese tipo de posición. Se pensaría que su paso por dos de las carteras, una de defensa y también por haber pasado en la Embajada de los Estados Unidos, se hablaría, bueno, de un tema de seguridad en una eventual presidencia de Vargas Lleras, pero también un relacionamiento con el país del norte, con Estados Unidos. Hablemos de eso, de esa experiencia que usted que quiere capitalizar esta vez, pero ya desde el Ejecutivo, doctor Pinzón. Pues en materia de seguridad creo que hay 3 puntos importantes para mencionar. Lo primero, los grandes golpes al terrorismo y la criminalidad. En el tiempo en que fui ministro, nuestros militares y policías dieron los grandes golpes al terrorismo y a la criminalidad. Me siento orgulloso. Lo segundo, la mejora en el indicador más importante de seguridad, que es el de la vida. Logré, siendo ministro, con nuestro equipo de trabajo y nuestras Fuerzas Armadas, que la tasa de homicidios bajara del 35 por 100.000 habitantes a 26 por 100.000 habitantes. Aún falta mucho por hacer, pero tal vez soy el único candidato que tiene una experiencia demostrada para lograr que este tipo de índices bajen, que bajemos un poco los atracos, que haya una respuesta desde el punto de vista de justicia, que enfrentemos la impunidad. Y por el otro lado, el esfuerzo que hicimos para darle bienestar a nuestras Fuerzas Armadas. Mire, todos los demás candidatos pueden hablar de cosas, pero ninguno hizo los esfuerzos para avanzar en temas salariales, en temas de salud, incluso una conciliación que se hizo con demandas que había de nuestros retirados de las Fuerzas Armadas, y estas son cosas que hice con mucha convicción, y por supuesto la defensa acérrima a costos políticos muy altos del fuero de nuestras Fuerzas Armadas y de precisamente hacerlas respetar de acusaciones infames que muchas veces ocurrieron. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la defensa y la seguridad nacional, tema que por supuesto conocemos en detalle, insisto, con resultados. Y en el tema internacional, en la Embajada de los Estados Unidos, yo creo que hay 3 cosas que se pueden decir. La primera, conseguimos que se acabó el Plan Colombia y se creara un segundo programa que se llama Paz Colombia, que implicó incrementar en más de $100 millones por año los recursos para el país. Eso yo creo que es un logro importante que le va a servir a cualquier gobierno. Por supuesto, si nosotros gobernamos, estará ahí para servirle a los colombianos. Segundo, tema sencillo pero importante, el aguacate colombiano, que no se podía exportar a los Estados Unidos, gracias a una gestión directa que hicimos, hoy se puede exportar el aguacate Hass colombiano, beneficiando a campesinos y a los empresarios del campo. Y por último, logré también impedir cosas que me parecían muy graves, y eso ha generado un distanciamiento mío con el gobierno del doctor Santos. Impedir que sacaran a las FARC de la lista de terroristas, o que terminara viniendo a Colombia un terrorista como Simón Trinidad. Yo creo que fueron logros que al final le convienen a esa Colombia entera, y que por eso pues mantengo esta postura de independencia, que tal vez es lo que el país necesita. El país necesita unos gobernantes que no sean títeres de nadie, que no sean básicamente subrogados de ninguna persona, de ningún partido. Se requieren personas con peso propio, quilates propio, autoridad propia, y que de una u otra manera tengan solo un jefe, el pueblo colombiano, las personas, la ciudadanía. Señor Pinzón, la candidatura a la vicepresidencia por la campaña de Vargas Lleras pues ha dado muchas vueltas. Se habló en un principio de Noemí Salín, después de Sergio Díaz Granados, después del anterior ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Ahora usted. Se hizo ese anuncio muy a última hora, y uno pensaría, bueno, de pronto una Noemí Salín aportaría quizá votos a la campaña de Vargas Lleras, pero Juan Carlos Pinzón, votos quizá no tenga mucho, pero ¿qué le aporta esta candidatura teniendo en cuenta eso que le estoy exponiendo anteriormente? Maquinarias no aportamos, en eso sí tenga certeza, y esa tranquilidad sí la tengo, de poderle decir a Caja Colombiano, nosotros no teníamos ninguna maquinaria que aportar, y eso me da mucha satisfacción además, y le debe dar a los colombianos mucha tranquilidad. ¿Qué aportamos? Relación directa con el ciudadano. Yo me dediqué a hablar con los vendedores ambulantes, y de hecho quiero representar sus sentimientos y sus dificultades, porque no los están dejando trabajar. Hablé permanentemente con los taxistas, con los transportistas, porque son personas que muchas veces tienen también unos empleos informales
que están trabajando para sacar adelante a sus familias, pero que no tienen realmente una respuesta del Estado a sus necesidades. Hablé mucho con madres cabezas de familia, porque esos son los sectores que realmente me parece que nos pueden ayudar para que se rompa el ciclo de la pobreza y de la violencia en el país si logramos abordar sus necesidades. Y por último, me parece también importante decir que yo tengo un compromiso para toda la vida con nuestras fuerzas militares y de policía. Nuestros soldados y policías son personas que yo no solo aprecio porque vengo de esa familia, porque también trabajé directamente como viceministro de la Seguridad Democrática y como ministro de Defensa en varios años, sino también, debo decirlo con mucha claridad, porque el país necesita unas Fuerzas Armadas y sus familias que se sientan bien tratadas y que las defiendan. Y yo también me siento en la obligación de defender a ese segmento para el resto de mi vida, independientemente de la actividad que haga. Entonces, todo esto me permite a mí decirle que por supuesto que aportamos mucho, además de más experiencia que cualquier otro candidato en seguridad, economía y relaciones internacionales, porque de eso se trata. El vicepresidente de la República tiene que ser una persona que está lista para que si falta el presidente pueda gobernar a plenitud y con todo conocimiento y capacidad el gobierno de Colombia. Doctor Pinzón, y en los roles, por ejemplo, que manejaba Germán Vargas Lleras cuando era vicepresidente, era infraestructura, agua, acueductos. Usted, si llegan a ser tanto presidente como vicepresidente, ¿ya hablaron de qué rol va a cumplir usted como vicepresidente? ¿De qué se va a encargar? Varias cosas. Vamos a promover el tema de la seguridad en el país. Vamos a promover el tema de la inversión nacional y extranjera. Vamos a promover el desarrollo económico y social del país. Son los temas que esencialmente me interesan. Y por supuesto vamos a ser contribuyentes, y para hablarle francamente, sin ninguna tolerancia a las aberraciones que pueda generar la corrupción. Señor Pinzón, preguntarle también sobre el tema de los azules. El Partido Conservador está buscando adherirse a alguna de las campañas. Le ha hecho coqueteos a un lado y al otro. ¿Usted qué le sugiere? ¿La alianza o la posible llegada del Partido Conservador a la campaña de Germán Vargas Lleras y Pinzón Bueno? Bueno, el Partido Conservador y otros partidos siempre serán respetados y apreciados como instituciones, y por supuesto que cualquier apoyo institucional de estos partidos es muy bienvenido para precisamente crear una gran coalición, un gran acuerdo de orden nacional que ayude a enfrentar los temas que son importantes: el bolsillo de las familias, la capacidad para atraer más inversión y generar empleo en el país, resolver los problemas de la atención en salud que tan mala calidad tiene hoy, poder generar más cupos de educación superior en el país para elevar la productividad, la potencialidad de los salarios y con ello también abrirle más sueños a los colombianos, enfrentar el tema de una reforma a la justicia integral que permita afrontar con más contundencia esta desgracia, la corrupción que tanto molesta a los colombianos, y por qué no decirlo, todo el tema de desarrollo sostenible, de la protección del agua, de los ecosistemas, del uso apropiado de nuestras riquezas naturales que están en el subsuelo, y por supuesto, cómo montar a Colombia, un país que tiene 60% de la población de menos de 30 años, en la cuarta revolución industrial, que es esta era digital en la que estamos viviendo, en donde va en un tren bala y nosotros no nos podemos quedar atrás. Señor Pinzón, una pregunta. Esto que usted nos plantea, ¿por qué no se hizo en los gobiernos anteriores y en este gobierno? Si realmente usted tiene la fórmula, ¿por qué no se ejecuta? ¿A qué se refiere? No le entiendo su pregunta. Usted está diciendo todo su plan de campaña, eso se debió haber hecho ya en el país, ya se debía haber construido en el país. Sin embargo, cada vez que llegamos a los 4 años siempre se presentan lo mismo: casa, carro, beca y trabajo para la gente, pero eso no se soluciona. Seguimos en las mismas y cada vez el país va hacia atrás. ¿Por qué ustedes no lo hacen cuando tienen la posibilidad de estar en un gobierno como usted estuvo? No, porque si usted se refiere a lo que yo hice en el gobierno, 118 cabecillas de las FARC, ELN y BACRIM abatidos, la reducción de la tasa de homicidio de 35 a 26. Yo respondo por lo que me tocaba hacer a mí, señor. Claro, ahora que aspiro a gobernar, por supuesto que en esta fórmula tenemos que tratar todos los problemas de los que estoy hablando. Pero a propósito, yo no hago promesas.
Yo lo que me comprometo es a trabajar fuertemente por estos temas. Lo que sí le puedo asegurar es que conozco el país en detalle y conozco la problemática de las políticas públicas. Y a diferencia de otros candidatos, cuando me ha tocado afrontar retos de política pública, he producido resultados que están visibles a la vista y a la discusión. Muy bien, son las 9:15. Está con nosotros el señor Pinzón Bueno, nos habla en esta mañana de Uniminuto Radio. Juan Carlos Pinzón nos habla en la radio universitaria. Le deseamos muchos éxitos y estaremos en comunicación con usted. Hombre, Jaime, muy amable, de verdad que para mí ha sido un placer compartir con Uniminuto, responder todas estas preguntas y quiero, por supuesto, seguir en contacto con ustedes y con su audiencia cada vez que sea posible, cada vez que sea necesario. Y deseamos que, de ser así, nos acompañe en el eventual foro con candidatos vicepresidenciales que realizaremos en nuestra universidad para que la gente de esta institución de más de 100.000 estudiantes en el país conozcan estas propuestas. Muchas gracias, feliz mañana. Me honra mucho con esa invitación y ojalá podamos estar ahí. Claro que sí, un saludo especial. 9:15, una pausa y volvemos.